que nos acompañan. Hemos venido hablando sobre identidad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Uno contestó, yo soy hijo de Dios. Yo soy oveja de su prado. Yo soy llama de fuego. Estamos haciendo memoria de las prédicas, ¿sí o no? Anteriores. Yo soy soldado de Jesucristo. Yo soy buscador de leña. Yo soy íntimo. Y hemos venido hablando ya de la serie. Yo soy sal. Dilo, yo soy sal. Dilo. Convéncete de la salvación. Pídele al Espíritu Santo la seguridad de la salvación. Que cuando alguien te diga, fulanito, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? ¿Sí o no? Y cristianos, estoy hablando de cristianos, no crispetos, cristianos, dicen, ay, no sé, para donde Chuchito me lleve, para donde Diosito diga, ¿no? Otros dicen, voy para el cielo. Y uno dice, ah, muy bien, va para el cielo, qué bien. ¿Y por qué vas para el cielo? Porque me he manejado bien, porque hago muy buenas obras, ¿sí o no? Y no, la Biblia nos dice, la salvación no es por obras. Después de que creemos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando hacemos la oración de fe desde el alma, con el corazón, con fe, creyendo, yo soy salvo, llega papá Dios, me sella con su Santo Espíritu como el ganado. Es decir, ya tengo dueño, ya tengo a quién le pertenezco, ya no me manejo yo solo, no, ya tengo un Señor, un Dios a quien rendirle cuentas, a quien obedecerle, a quien amar. Después de que yo creo, tengo al Señor aquí en mi vida, en mi corazón, ya soy sellado, soy salvo. Así de simple. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y hemos venido hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia, iglesia? El favor, el don de Dios, un regalo que Dios me dio, aún sin yo merecerlo. Si la salvación fuera por obras, ¿dónde estaría yo? Un mentiroso, un envidiosito, un chismosito, iba donde brujos, tomaba traguito borrachín, ¿o no? Si la salvación fuera por obras, tuki tuki. Pero es el amor de Dios, lo vimos, el amor de Dios hacia mí, hacia ti, que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea, o sea, por fe, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos se gozan? Mantente agradecido. Hoy la pastora, el Señor la puso a orar en agradecimiento a Dios, Papá, Dios Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él entregó su cuerpo, derramó su sangre. ¿Qué tal? ¿Dónde estaría yo y dónde estaríamos nosotros si Jesús no hubiera muerto en la cruz? Si Jesús no hubiera resucitado. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Hermanos, es por gracia que somos llamados a hacer buenas obras. Claro, ayúdele al viejito a pasar la calle, dele mercadito, lo que Dios ponga en su corazón al que necesite. Claro que hay que ayudar. Yo en el colegio me mantenía ayudándole a los demás en los exámenes, ¿sí o no? Pasteleando
de la salvación. Si alguien te pregunta ¿para dónde vas después de que mueras?, dilo con la seguridad. Si tú ya sientes que tienes al Espíritu Santo acá adentro y dices, sí, voy para el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó mi deuda. Pagó mi deuda. Y no significa que les estoy dando vía libre a que vivan como les dé la gana. No. Vivan en santidad, buscando la santidad. Caímos, levántese y siga buscando la santidad. Volvió a caer, levántese, papá, levántate y sigue caminando. Deja atrás la inmundicia. Dijiste una mentira, Señor, perdón, deja la mentira y sigue. Porque estamos en este cuerpo. Y dice la Biblia que no hay nadie justo, ninguno. Por lo tanto, la justicia de Dios cae sobre nosotros, pero por medio de Jesucristo. Jesucristo nos presenta justos delante de Dios, pero por Él, porque yo creí que Cristo pagó mi deuda. Muy bien, ya vimos la gracia, vimos, ya hablamos de la salvación, hablamos sobre la soberanía de Dios, y la Biblia registra que Dios tiene el control de todas las cosas, que no se cae un pelo de la cabeza sin la voluntad de Él. Dios es soberano, tiene control de todo, de tu vida, todo. Pero a la par también vimos que existe el libre albedrío. Tú tienes la libertad de escoger qué es bueno y qué es malo. Ya está establecido, pero tú escoges si te vas por el mal camino o escoges si te vas por el buen camino, porque tú tienes voluntad. Dios no nos diseñó como títeres, manipulándonos, no. Dios nos creó con conciencia, con voluntad, con emociones. Tú tienes la libertad de escoger si aceptas a Cristo o no. Vimos también sobre la predestinación. Y hablan conmigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Si no tiene Biblia, encargue la Biblia con Sandrita. No se vaya para el centro, aquí hay un librería. Si va a utilizar el dispositivo, que sea en la Biblia. No se ponga a chatear, olvídese de los mensajes. Ahorita se desatrasa cuando salgamos. Se desatrasa de los WhatsApp, de los menores, pero concéntrese en la palabra. A lo que vinimos, ¿sí o no? Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, aquí comienza lo que hemos venido hablando, la cadena de oro de salvación. Para muchos teólogos se llama así, la cadena de oro de la salvación. Dice 29: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, poco se enseña de este tema. Poco. Si yo escucho una enseñanza en público, en un púlpito, sobre la predestinación,
la cuento en una mano. Bajo un dedo, bajo el otro, queda uno. Y llevo 30 años, ¿cuánto llevamos? 25, 25 años, estamos subiendo. 25 años de ser cristiano. Si yo he escuchado, no sé tú, pero yo no. Yo he escuchado nomás una sola vez sobre el tema de la predestinación. Y es tan importante que usted logre entender que Dios me conoció. Dentro del tema yo soy salvo, hace 15 días hablamos de que yo soy conocido por Dios. Dice, porque a los que conoció, y aquí habla del previo conocimiento de Dios. Dios, como leyó Alejita, leyó en Jeremías 1:5 le habla. Búscalo. Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Hermoso. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que te formase en el vientre, Dios ya te tenía. ¿Dónde estabas tú? En la mente de Dios. Amén, amén. Antes de que te formara, ya Dios te conocía. Y eso se llama la omnisciencia. El previo conocimiento de Dios de todo. Dios ya sabía de que tú le ibas a aceptar. Como ya sabía, te conocía dentro de su previo conocimiento de que ibas a conocerle, que ibas a escuchar la palabra de Dios y dijiste, sí, yo creo, ya Dios lo sabía. Por ende, dice, a los que conoció, dice, los predestinó. Primero hubo un previo conocimiento y a los que conoció, a los que dijeron, sí, yo creo en Jesucristo, a nosotros nos predestinó. Y vimos que la palabra conocer es proginoso. Prognosco es conocer antes de la creación, antes ya te tenía en la mente, conocer con anticipación, prognosco. Y predestinó es proorizo. Proorizo es que desde antes determinó, desde antes ordenó, desde antes con antelación decidió. Hay otra traducción, otra interpretación de proorizo, es que te dio un horizonte, orizo, de horizonte, proorizo, que desde antes te predestinó, te organizó el horizonte, te predestinó. Vimos que hay 3 ramas de la teología en cuanto a la salvación. El arminianismo dice que la salvación es por obras. Ya vimos que no depende de mí, depende del favor de Dios, de la gracia de Dios. El calvinismo, o la tendencia que llevamos, yo me declaro un calvinista en cuanto a la salvación no se pierde, porque si dependiera de mí, tuki, pero como depende de Dios, amén. ¿Sí o no? Eso sí, caminando derechito, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y está el hipercalvinismo. Ya se fueron al extremo, donde dice que ya Dios predestinó todo y que formó títeres y ya sabe, y ya desde él ya sabe, este lo formé para salvación, este lo creé para que se condene. Tú tienes libre albedrío y desde el previo conocimiento ya Dios sabía quién se iba a salvar y quién se iba a condenar, para que en el juicio final no esté la excusa. Ay, Señor, es que usted me predestinó para condenación. Como que si fuera Judas, dijera, es que usted me predestinó para que yo entregara al maestro, para que yo no tengo la culpa.
ya Dios conocía desde antes que Judas iba a entregar al maestro. Por lo tanto, lo anunciaron los profetas. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira, en la Biblia vimos también que hay aparentes contradicciones. Escucha bien, en la Biblia no hay contradicción, hay aparentes contradicciones, pero en nuestra mente. Dios es juez, pero a su vez es rey. El juez o el rey son los dos. Ambas verdades, ambas condiciones o rangos de Dios, ¿cómo se llama eso? Los títulos de Dios son verdad. No hay ninguna contradicción. Mira, la mente del ser humano es como un bombillo de 60 watts. Y la mente de Dios es infinita. Yo le pongo 100.000 watts. Mira la diferencia. Unos como yo tenemos 55 watts. ¿Sí o no? Por debajo del promedio. Otros son 65. O sea que son muy inteligentes, los genios. Pero sin embargo, la dimensión en cuanto a los watts del conocimiento de Dios y de su sabiduría, de su inteligencia, son 100.000 watts. La Biblia, el Señor nos la dejó lo más masticadita posible. Lo más sencillo para Dios nos lo entregó. Por eso, usted puede estar leyendo, como yo soy 55 watts, hay otros que son menos, yo no, otros un poquito más, gloria a Dios, pero la Biblia no tiene contradicción. Quizás tú puedes estar leyendo, pero se contradice. ¿Por qué? Porque dice que no dejándonos de congregar, y en otro pasaje dice que ya Dios no habita en lugares hechos por hombres. Entonces, la idea es encontrar la tercera parte. Pero también vimos que en Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y Dios no sería Dios si el hombre pudiera entender todos los misterios. Hay cosas que yo no sé. Y por más teólogos que hayan estudiado mucho y toda la vida, siempre va a haber en la mente del ser humano cosas incompletas. En la Biblia no hay contradicción, pero en la mente del hombre sí. Dios es soberano, tiene control de todo, amén. Tiene control de tu vida, amén. Pero a la vez, tú tienes libre albedrío. Esto se llama la aparente contradicción, aparente, se llama antinomía, como autonomía, ¿sí o no? Auto de mi propia decisión y mía, no mía, de ley. Yo pongo mi ley, es autonomía, pero esta se llama antinomía. La aparente contradicción, pero es en mi mente. La Biblia no tiene contradicción, Dios no tiene contradicción. Dios nos entregó su Biblia, su palabra, para que lo más fácil de entender nos la bajó a nosotros como seres humanos, porque nuestra mente es limitada, la de Dios es infinita. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, su predestinación, son llamados. A los que conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quién predestinó Dios? A los que conoció, a los que aceptamos a Cristo. A los que ya sabe Dios que no lo aceptaron, a ellos no los predestinó. ¿Por qué? ¿Por qué no los predestinó? A los que no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ya en el día del juicio tendrían la excusa. Y no, ellos tienen, igual que nosotros,
libertad, la libre decisión de decidir si sí o si no. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia. ¿Acepto a Cristo? No acepto a Cristo. ¿Acepto a Cristo? No. ¿Acepto a Buda? Tuki tuki. ¿Acepto a Cristo? No. ¿Acepto a Mahoma? Tuki tuki. ¿Acepto a Cristo? No. Prefiero ser ateo. ¿Acepto a Cristo? No. Prefiero ir al gimnasio. ¿Acepto a Cristo? No. Prefiero el yoga. Prefiero las velas. Prefiero el incienso. ¿Sí o no? El hombre no va a tener excusa el día del juicio. No va a haber excusa, porque Dios nos dio libre albedrío. Ahí vamos bien. Dice, aquí ya empatamos. Dice, a los que predestinó, porque a los que antes conoció, proginosco, también los predestinó, proorizo. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, nosotros, los que creímos, y a los que predestinó, también a estos llamó. Y aquí está la palabra griega, kaleo. Kaleo significa convocar, elegir, invitar, potencial, propósito, pasión. Tiene varios significados, kaleos. Y lo más hermoso es, iglesia, que Dios me conoció desde antes. Y como yo por mi libre albedrío, la libertad de decisión, lo acepté, Él me predestinó con propósito. No mi propósito, no, propósito divino. Por eso decían las chicas, estaban danzando, creo que fue a Egipto, decía, mujer, también va para el hombre, tú tienes una misión. Dios te creó con un propósito divino. No mis sueños, no mis anhelos, no mis metas, son los sueños, los propósitos, las metas de Dios. Cumple el propósito de Dios por el cual Dios te conoció y Dios te predestinó. Y como nos predestinó con propósito, a la vez nos llamó. Y eso es una excelente noticia. Porque dice la Biblia que Jesús llamó a Mateo. Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, le siguió. Lo llamó, pero desde antes ya lo había conocido, lo había predestinado y luego lo llamó. Hermanos, caleos, Dios nos está llamando. A unos, ya lo hizo conmigo, a mí me llamó primero, sé que para muchos también, nos llamó para salvación. Amén, amén. Mira, Pedro, vamos a buscar la cita de Pedro. Está en Lucas, capítulo 5. Busca Lucas 5. Aquí vamos a ver un ejemplo de tantos. Dos tipos de llamado. Uno para salvación y otro para un ministerio o un llamado, una función específica. Caleos, llamado. Dios te llamó para salvación y ya luego, después de que soy salvo, me llamó para una tarea o un propósito específico, una misión específica. Yo tengo mi misión aquí en la tierra. Mi esposa tiene otra misión aquí en la tierra. Samuel tiene otro propósito de una misión que cumplir aquí en la tierra. Somos familia, amén. Somos esposos, amén. Somos padres de Samuel, amén. Pero a cada uno escogió, tuvimos la libre decisión de escoger. Dios ya nos conocía, nos predestinó y nos llamó para salvación. Y fuera de eso, la llamó con un propósito específico. Lo llamó
muy diferente que aparenta ser el mensaje, pero tiene una profundidad semejante. Por mucho que yo predique diferente cada 8 días, pero tiene una profundidad similar. Yo hablé de pecado, no juzgo, pero sí me toca hablar las cositas claras, qué es pecado y qué no es pecado. Mi esposa no habla tanto de pecado, mi esposa habla de fuego, mi esposa habla de pasión por Dios. Yo hablo de pasión, amén, pero yo siempre trato de ¿qué? De encaminar, de que no se me salga por allá. ¿Cuál brujo? Encamínese, arrepiéntase, no vaya para allá. ¿Cuál horóscopo? Papá, venga para acá, siga, confía en Dios. ¿Cuál trago? No, ¿cuál cerveza? No hay necesidad, encamínate. Entonces, somos diferentes llamados y propósitos. Lucas 5. Aquí vamos a ver un ejemplo del llamado de Pedro. Lucas 5, del 1 al 11. Bien atentos. Voy a leer. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, 2, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ¿qué? Las mallas, las redes, ya la lavaban. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Le dice a Pedro: Pedro, déjame montar en tu barca, hay mucha gente, me está golpeando ahí, mentiro. Si yo me subo en tu barca y me alejo un poquito más adentro, por las cuestiones de la física, de las olas y todo, me van a poder ¿qué? Escuchar por las ondas y las aguas, en fin, ¿yo no? Entonces él se apartó en la barca para que lo pudieran escuchar. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pon a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si Jesús lo dijo, hazlo. Señor, yo ya trabajé toda la noche, pero si tú me lo pides, hágale, yo lo hago. En mis fuerzas no fui capaz, pero si tú, Señor, lo declaras y me dices, lo voy a hacer, voy a creer. Y dice 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca: venga para acá, ayúdenos, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira, en este pasaje Jesús, a través de una situación, buscando, con hambre, con ganas de llevar pescadito a la casa, trabajando, esforzándose, y nada, y no salía el negocio, no salía el préstamo del banco, la tarjeta sin plata. Señor, ¿qué hacemos? Yo no. Llega Jesús: ven, sal a trabajar. Pero es que ya trabajé. Ven, sal, vaya.
Y salió a trabajar este hombre y preciso escuchó la voz de Dios y obedeció. Imagínate, mira la hermosura de Jesús. Se llenaron las dos barcas de peces y Pedro se asustó por ese milagro. Y ahí fue el encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Mira, el primer llamado es para la salvación. Sígueme. Dentro del proceso de este llamado hay varios llamados, claro, a la santidad, el llamado a la obediencia, el llamado a perdonar, el llamado a depositar las cargas. Hay varios llamados, pero me hago énfasis en este primero, a la salvación. Y el único camino para la salvación se llama Jesucristo. En esa época estaban los celotes, herodianos, fariseos, saduceos, y ya estaban los gnósticos, ya estaban los griegos con su filosofía griega. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, no son ellos, yo soy, dijo Jesús. Yo soy el camino, no un camino de tanto, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida. No hay más, que todos los caminos conducen a Dios. Nanay, mentira de Satanás. Jesucristo es el camino, no hay más. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que no se acepten a Cristo? Tienen chance todavía. Por eso hay que predicarles a nuestros hijos, a papá, a mamá, al tío, a la abuela, al señor en el hospital, al señor de la tienda, al panadero, al zapatero, al peluquero, al barro, a todo el mundo. Y ya la persona toma la decisión si acepta o no acepta. Así es simple. ¿Qué va a pasar? Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero la Biblia dice que va a haber un juicio, juicio final, y ese juicio no es para nosotros, es para los que no quisieron aceptar a Jesús. Tremendo. Y no van a tener excusa delante de Él. Muy bien, primer llamado para la salvación. El segundo llamado para un trabajo específico. Juan 21. Busca el Evangelio de San Juan. Juan 21. Ya Jesús había resucitado. Ya Jesús había muerto en la cruz, ya había resucitado. Se le apareció a los discípulos, dice la Biblia que se apareció 40 días más enseñándoles las cosas. Pero aquí en este pasaje, Juan 21, Pedro ya lo había negado 3 veces. 3 veces lo negó Pedro. Y después hablaba de Juan. Juan estuvo ahí en la cruz, ahí. Todos los demás tembleque, muertos de miedo, huyeron, lo dejaron solo. Jesús sabe y te entiende cuando te sientes solo o sola, porque los amigos de Jesús lo dejaron, huyeron, lo dejaron en ese momento más crítico de su vida y huyeron. Por eso Jesús nos entiende. Pero ahí estaba Juanchito. Juan estaba ahí solito con la mamá. Por eso se llama el íntimo. Juan era íntimo de Jesús. No importa la condición de Jesús, prefería estar delante de Él, en su presencia. Mientras que Pedro lo negó. ¿Cuántas veces? 3. Y aquí va. Juan 21. Dice, vamos a leer desde el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vámonos
se presentó Jesús en la playa, ya con su cuerpo glorioso, glorificado. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juanchito, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vamos a pasar al versículo 15. Cuando hubieron comido, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí hay juego de palabras que ya aprendimos. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas más que estos? ¿Me agapao? Ágape, ¿me agapao? Es decir, ¿me amas por encima de todo? El nivel de amor que estaba pidiendo Jesús era el máximo. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te fileo. No te agapeo, te fileo. Es decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí o no? Vamos a entender. Y le dice: apacienta mis corderos. Mira el llamado a la tarea específica. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo, te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Pedro, ¿me quieres? Se bajó el nivel Jesús. Pedro, ¿me fileo? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Perdón? ¿Me quieres? Y le dice Pedro. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: te quiero. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó Pedro y 3 veces lo hizo repetir y le preguntó. Sanó su herida, lo perdonó, y ese fue el llamado ministerial de Pedro. Me conmueve muchísimo cuando leo este pasaje, porque así me llamó el Señor al ministerio, con esa cita. Y se me ponen, me disculpan la expresión, los pelos de punta. Me erizo, como Amparo dice, me erizo. ¿Sí o no? Me erizo, porque así mismo Dios me llamó al ministerio. Años atrás, Dios me conoció antes, desde la fundación del mundo, antes. Jesús me tenía en la mente. Me conoció, sabía que iba a nacer un niño, un bobito, anónimo. No era el galán del salón, no era el más brillante, no era el
me decían, no vuelva más donde esos grupos evangélicos, no más. Crecí en un colegio franciscano, católico. Conozco el catolicismo. Era acólito. Sé que en la Biblia, en el libro que mantienen en la misa, no es la Biblia. Es el misal, acomodado con citas bíblicas. No más, no es la Biblia. Por eso en el misal nunca van a hablar Salmo 115, hablando de las imágenes. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies y no caminan. Tienen manos y no palpan. Nunca. La iglesia tradicional van a leer esa cita en una misa, porque no está. Porque en el misal es la guía que tiene el sacerdote para dar la misa. La misa de hoy, 12 de marzo, fue la misma misa del 12 de marzo del año pasado. Lo mismo. Y la misma cita de hoy, con el primera lectura, segunda lectura, salmo responsorial y evangelio, lo mismo es el próximo año, 12 de marzo. No hay palabra fresca, no escudriñan palabra, no. Ya está estipulado. Enseñan lo que les conviene a ellos, no más. Con todo el respeto se los digo, con amor. Me toca abrir los ojos, clarito, ¿sí o no? Toca abrir los ojos, así es. Dios me conoció, me predestinó y me llamó desde niño. Ya en mi casa me dijeron, no más, no vayan de esos grupos evangélicos. Ya luego, al pasar el tiempo, yo seguía yendo a misa. Un niño creyente en Dios, un pelado adolescente. Pero cuando iba a misa, no aprendía nada. Aprendía de política, la situación del país, no más. ¿Qué me gustaba de la misa? El Padre Nuestro. Y ya, me iba. Y la paz contigo, chao, no más. 30 minutos. Y a los 40 minutos, uno estaba desesperado. Es que se alargó. 10 minutos más. Uno desesperado. ¡Oh, no! No más. Un servicio a Dios normal hoy, 7 horas, no más. En su presencia, qué afán. Gloria a Dios. Ya hemos terminado. Y entonces, cuando en mi casa hubo una crisis, cuando en el tiempo de Lupac, que se embargaban las casas con la deuda, en Colombia, Lupac, en mi casa cayó la crisis. Mi mamá buscó brujos, santeros, hablando de brujos, que Dios tenga misericordia, hizo muchas cosas y nada de nada, perdiendo la casa, la perdíamos. Un adolescente, uno pelado como que no entiende nada, pero era de esfuerzo, de años de trabajo de papá y mamá, la casita propia. Cuando una tía que se decía conocer a Dios la invitó a la iglesia, Centro de Fe y Esperanza. Mi mamá conoció del Señor. Ya en ese momento éramos novios. Ya. Pero me invitaba a la iglesia y le decía, mamá, no quiero, no quiero. Ahí sí me invitaba a ella. Vamos para la iglesia, no. Vamos para la iglesia, vamos, no. Hasta que acepté a Cristo y fui a la iglesia y acepté. Ese fue como ese reencuentro con Dios. Pero ese fue mi llamado y todo el proceso, el llamado a la salvación. Le compartí el evangelio a mi esposa, estudiamos en la escuela bíblica, nos bautizamos, nos casamos, en fin. Pero mi llamado pastoral fue en una iglesia cristiana. Ya año que 2019, 2018 fue el llamado pastoral. Alguien se me acercó y me dijo, ¿me amas? Yo estaba orando, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Yo en mi mente ya estaba entrenado, ya me habían inculcado el enemigo diciéndome que no era pastor, que yo era evangelista nomás. Pastor nunca. Ya en mi mente ya estaba ya predispuesto, no voy a pastorear, no. Pero cuando se me acerca este joven y me dice, ¿me amas?
sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Me preguntó 3 veces, afirmándome, y él sin saber la situación mía, interior, ministerial, la lucha que yo atravesaba, porque era una lucha. Señor, no me llamaste para pastor, ¿ok? Desde jovencitos nos profetizaban, son pastores, pero en el proceso cristiano, ministerial, ya luego me inculcaron y me lo aprendí también, que yo decía, yo no soy pastor, teniendo un llamado, una profecía anterior, y dejé de trabajar por ello, hasta que el Señor nuevamente me tomó. Y del anonimato, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos pone corona y vestido real. Por eso Dios nos llama, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Iglesia, trabaja en pro de tu llamado. Tú tienes llamado específico. No significa que todos somos pastores, no. El llamado ministerial, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, el llamado para el servicio como tal. Si Dios te llamó a servir, sirva. Te llamó a la exhortación, exhorte. Te llamó para presidir, para hacer misericordia, para enseñar, para ayudar. Son llamados ministeriales de servicio, y eso lo da únicamente Dios. 2 tipos de llamados: para salvación, y durante ese proceso, después de que yo acepto a Cristo o aceptamos a Cristo, hay varios llamados. Dice, vengan a mí y entreguen sus cargas. Dice Mateo 11:28, como venid a mí todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es un llamado, claro, al descanso, a la paz. Dice el Señor en Juan 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese elegí es que te llamó. Caleo, Jesús, Dios nos eligió. Claro, me conocía desde antes, me predestinó, por lo tanto me llamó y me eligió. La cadena de oro de salvación. No se confunda. Si te llegan a decir, ¿crees en la predestinación? Amén. Claro que sí. Yo soy predestinado. ¿Por qué? Porque me conoció antes. No más. Me predestinó con un propósito divino. Mira, termino. Si yo hablo del apóstol Pablo, Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Lo llamó para salvación. Quedó ciego, se cayó al piso. Le dice, ¿quién eres tú? Le dice, Saulo, Saulo. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. Lo llamó, amén. Quedó ciego, fue a Damasco y le dice a Dios a Ananías, hay un hombre allá ciego, Saulo. Y Ananías tembleque, muerto de miedo, porque sabía que Pablo era el que perseguía a los cristianos. Y le dice que es Dios, Jesús, Ananías, vaya donde Saulo, porque él ora. Pablo o Saulo, 3 días sin comer, ciego, en una casa de un tal Judas. Ciego, orando y ayunando. 3 días sin comer nada, orando. Llega Ananías y le dice Jesús a Ananías, porque él es un instrumento muy útil en mis manos. Y ahí fue cuando recupera la vista y Pablo nació de nuevo y comenzó a ¿qué? A trabajar. Llamado a salvación, amén. Y llamado al servicio, amén. Dios te está llamando. Unos para salvación. Si tú dices, no sé si soy salvo, no sé si soy salva, no lo sé,
llamó Caleos. Dios te está llamando, y a cada uno de una manera específica. Solamente tú y Dios saben a qué te está llamando Dios. Si tú dices, es que yo le fallo mucho a Dios, yo no merezco ser salvo, es que yo caigo, pero Dios te está llamando para salvación. Entrégale tu vida a Él, entrégasela. No hay otro camino sino Él. Y ese llamado, cuando leemos Romanos 8:28, dice, al propósito de los que son llamados, ese Caleos que aparece ahí es un llamado de obediencia. Es decir, me llamó y obedecí. Te llama y obedeces. Este Caleos es un llamado y me lleva a una acción, a obedecer. Obedece el llamado. Obedece el llamado a salvación y obedece el llamado al servicio, a la tarea específica. Si tú dices, no sé cuál es mi tarea específica aquí en la tierra, no es generar billetes. Tu tarea específica no es criar los hijos. Tu tarea específica no es montar muchas empresas. Tu tarea específica no es madrugar, ir a trabajar, llegar a la casa, comer, no. Ora a Dios y pregúntale, Señor, ¿para qué me estás llamando? Ponte en pie. Ahora ponemos aquí. Dios te está llamando. Levanta las manos. Si hay en el puesto hay alguien que dice, yo quiero ser salvo, Dios me está llamando a la salvación. Mi esposa hizo la oración ahora, pero hazla, no mentalmente, es declarando en voz alta, así lo susurres, pero dile al Señor, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de corazón, dilo, desde el alma, desde el corazón. Señor, yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo pagó el precio por amor a mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme. Cristo te ama. Gracias por perdonarme. Cristo te perdona.
Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.